Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Les deseo en el nombre de Jesús una semana llena de Dios, llena de experiencias maravillosas en Él y obviamente bendiciones materiales, porque Dios es el que provee y Él sabe qué es lo que necesitamos. Así que no nos afanemos en las cosas, más que en buscar el reino de Dios y su justicia. Y hoy vamos a iniciar a estudiar una de las cartas del apóstol Pablo. Una carta, bueno, la verdad todas las cartas de Pablo son maravillosas y nos han dejado un legado de enseñanza extraordinario. A menos hablo de mi persona, a mí me ha bendecido en gran manera y yo ruego al Señor que también tú seas bendecido y edificado grandemente por la palabra del Señor. Y la carta que vamos a estudiar hoy es la primera carta de Timoteo. Sabemos que Timoteo fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo más cercano. Yo me lo imagino a la manera de Pedro, Juan y Jacob para con Jesús, ¿verdad? Que era el grupo de los tres. En el apóstol Pablo pues estaba Timoteo, que era su hombre de confianza, en quien yo me imagino que el Señor le mostró que él era como su relevo, y Pablo se encarga de discipular a este hombre de una manera extraordinaria. Y Timoteo dice que su nombre significa honrar a Dios. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y Timoteo vivía en una ciudad que se llama Listra, que es de Asia Menor. Él radicaba ahí con su mamá Eunice y con su abuela Loida. Las escrituras nos enseñan que la mamá de Timoteo era judía y que su padre era griego. Pero la familia de Timoteo era su mamá y su abuela, que es lo que la Biblia nos narra, una relación familiar muy linda entre ellos. Y ustedes saben que realmente los maestros o las maestras de Timoteo desde su niñez realmente no fue Pablo, fue su mamá y su abuela. Dice que ellos le enseñaron, no le contaron, le enseñaron las escrituras. Y miren qué bendición, qué ejemplo más grande que el Señor nos deja, que no es en vano lo que tú haces con tus hijos. No les cuentes historias, enséñales las escrituras. Y seguramente Timoteo se convirtió a Cristo en el primer viaje que hizo el apóstol Pablo a Asia Menor, porque llegó a esas regiones y llegó a ese lugar de Listra. Y ahí Pablo pues tuvo hizo un milagro, sanó a un hombre cojo de nacimiento, y fue algo que revolucionó todo el pueblo, ¿verdad? Lo enloqueció. Y la gratitud del pueblo para el apóstol Pablo por ese milagro tan extraordinario fue apedrearlo. Miren qué tremendo, que Pablo tuvo que salir de ahí, pero tuvo la oportunidad de predicar ese evangelio maravilloso de salvación. Y ahí estaba Timoteo y él se convierte a Cristo. Y en su segundo viaje, el apóstol Pablo visita nuevamente esa región y se encuentra con ese discipulador, con ese maestro de las escrituras que era Timoteo. Y Pablo está impresionado del testimonio que da todo el pueblo acerca de este joven. Y ahí es donde él lo toma como su discípulo, como parte del grupo más cercano del ministerio del apóstol Pablo, como su colaborador, y lo lleva con él y lo empieza a discipular. Y esa historia usted la puede leer en Hechos 14 y en Hechos 16, que ya lo estudiamos, ya más o menos se recordarán ustedes, pero si pueden leerlo, mucho que mejor.
Y el apóstol Pablo pues tiene su hombre de confianza a Timoteo, y vemos que el apóstol Pablo, por guianza de Dios, le delega misiones muy importantes, como fue cuando lo envió a Corinto, también cuando lo envió a Filipo, lo acabamos de estudiar, a Éfeso, que vamos a ver parte aquí. Y Pablo escribió 12 cartas, ¿verdad?, que tienen su firma, su nombre, y 6 de ellas Timoteo, su discípulo, estuvo presente en esas cartas. Y fue a Timoteo a quien Pablo le escribió 2 cartas personales. Y hoy vamos a ver una de esas cartas personales dirigida a un colaborador, a un ministro, a un hombre de Dios.